por el horario, me parece a mí, pero puede ser, qué sé yo, es raro. Bueno, no sé, lo que quieras preguntar, fíjate de lo que tengas dudas de la teoría o de la práctica. Ok, seminario 4, que es el... ¿Por qué la masa no puede crearse? Bueno, pues nadie puede crearse. ¿Cuál es la diferencia de la ley de Proust y la ley de Dalton? Ujú. La ley de Proust son proporciones definidas. Es decir, la masa de uno de los reactivos define la masa del otro. Si vos tenés, por ejemplo, que se forma dióxido de carbono, la cantidad de carbono define la cantidad de oxígeno o viceversa, ¿sí? Por eso que a Sí. veces existe un reactivo limitante. Entonces, siempre la masa de uno define qué masa del otro va a reaccionar en cierta o determinada reacción química, ¿no? Esa es la ley de Proust. La ley de Dalton habla de las proporciones múltiples. Es decir, que por ejemplo, carbono y oxígeno pueden formar dióxido de carbono o monóxido de carbono, cualquiera de los dos. Ah, ¿y qué va a formar? Depende de... Depende, o sea, en la ley de Proust depende de la masa de uno, define la masa de otro. Pues el cociente entre las dos masas te da siempre un número fijo. Ahora, cuando vos tenés distintos, por ejemplo, óxidos, ¿sí? Vos tenés el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, son dos óxidos distintos. Entonces, ahí se habla de proporciones múltiples, en donde un reactivo puede reaccionar con otro derivando distintos compuestos, no siempre el mismo. ¿Tá? Ah, ahora, la 7 de la guía. Indique las reglas básicas de nomenclatura. ¿Qué nomenclatura usan? Viste que hay como varios tipos. Yo en Tenés la tres secundaria tipos, usaba oso tradicional, chiquito, pico de pato usaba esa. tenés sistemática y tenés stock. La tradicional es la que trivialmente utiliza lo que dijiste vos. ¿Sí? Oso chiquito, pico de pato, la tradicional, Claro. sí. La nomenclatura stock utiliza directamente El número. prefijos y sufijos. ¿Sí? Y la nomenclatura UPAC utiliza números romanos. Entonces, dependiendo, por ejemplo, del tipo de nomenclatura que uses, vos podés hablar de óxido de sodio, o sódico, mejor dicho, ¿sí? Tradicional sódico, porque tiene una sola número, un solo estado de oxidación el sodio, ¿sí? Puedes hablar de óxido de disodio, porque por cada oxígeno son dos sodios, o puedes hablar de óxido de sodio 1, ¿sí? Con número romano. Entonces, Sí, dependiendo, igualmente nosotros nos le pedimos un tipo de nomenclatura en especial. Sí que sepan asociar el nombre con el compuesto. ¿Sí? con el compuesto. Ok, ok, ok. Y generalmente usamos la tradicional. Somos la tradicional, bueno, esa es la que me sé mejor, mejor. Em, a ver, ¿qué más te puedo preguntar? Porque tengo que hacer preguntas generales, porque como que no hay nadie en la clase. Ahí entró alguien. ¿Entró alguien? A ver, compañeros. Va a ser el trabajo práctico mañana, o sea, el parcial, de todas las 3 unidades primeras sería, que 1, 2 y entraría, 3. Desde estructura entraría atómica, tabla periódica, ¿sí? Lo que estructura son atómica, leyes tabla periódica. ponderales con fórmula mínima y molecular, etcétera, estequiometría, y bueno, hasta ahí. ¿Cuánto va a durar más o menos la prueba? O sea, el No, es parcial. todo el Tenemos día. Ustedes todo tienen el todo día el tenemos día para para hacer, hacerlo. ¿Sí? pero no es que entramos y tenemos 2 horas para hacerlo, tipo de tiempo. Me parece que no está puesto de esa manera, es todo el día. Ya Tipo, te, puedo ya te, empezar a ya te hacerlo a la lo mañana, confirmo. puedo empezar a hacerlo a la mañana y terminarlo a la Sí, noche. igual, no, depende del intento. Una vez que abrís el intento, creo que tienen un tiempo Ah, prudencial eso, para eso. hacerlo. Duración máxima de 2 horas. Bueno, tenemos 2 horas para hacerlo. Yo calculo que va a ser Y a vos la tenés todo mañana. el día para entrar, ¿sí? Tengo todo el día para entrar, pero no todo el Para día para hacerlo, entrar, entiendo. Son 2 horas. exactamente. De tiempo tenés 2 horas, exactamente. Ok, ok, ok. Mm, y tiene muchos problemas de estequiometría porque creo que esos van a ser los más largos. Porque estructura No, de atómica, estequiometría hay uno solo, si no me equivoco. hay uno solo, supongo que es el Claro. que más vale, ¿no? No, 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 no. ¿Todos valen lo No, porque mismo? está bastante distribuido. No, no, Oh, hay de estructura atómica y verdaderos, hay de múltiple opción para que, cosas fáciles para responder. ¿Sí? entiendo, entiendo, entiendo. ¿Qué más te puedo preguntar?
De estequiometría hay uno solo. Ok, igual es lo que más fresco, estequiometría es lo que más fresco tengo, porque viste es lo que das en el último año de la técnica, Ujú. más o menos. Quinto y sexto son todos problemas de estequiometría. Lo que me costaba bastante, tipo que me costó bastante el primer trabajo práctico con lo de los univeles, con los spines, viste, que tenía que poner uno Números s dos cuánticos. dos números cuánticos, configuración electrónica. Ujú. Y después números Eso, cuánticos. Depende de la configuración, los números cuánticos. ¿Sí? Pero sí, eso los tiene que números. seguir la regla de Pauling, la regla de las La, diagonales. a ver, a mí me costó bastante el 7 estoy hablando el primer trabajo práctico. Mm. Completar la siguiente tabla con la CE y la Z. Para escribir C, dejar un espacio entre cada orbital. O sea, ¿a qué se refiere eso? Por Suponete, ejemplo. dice A2, grupo 2. Tenemos Ajá. que buscar en la tabla periódica. Claro, lo que tienen que buscar primero es el Z. Por ejemplo, vamos, un ejemplo cualquiera. Suponete el carbono. ¿Sí? El carbono tiene un Z igual a 6. ¿Sí? Que es el número atómico, el número de protones, que es igual al número de electrones. Entonces sería 1s, lo que les dice 1s2, espacio, 2s2, ¿sí? 2p, 2. Lo tenés 4 en el primer, 2 en el primer nivel y 4 en el segundo nivel. Total, 6 electrones. Si por ejemplo fuera, qué sé yo, no sé, el sodio. Si el sodio es igual a 11. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6. ¿Sí? Pero ahí tenemos 10. ¿Sí? Entonces sería 3s1. 2, 4, 6, 10, 1, 11. El sodio está en el tercer nivel. Y en el grupo 1. Ay, se muteó. Sí, entendí. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿qué más puedo preguntar? Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Fíjate si tienes alguna consulta, anda buscando de las guías, si hay alguna duda. Ah, mira, acá en la 8. Yo no entendía por qué me pusiste mal, porque en la tabla periódica, lo de transición, los elementos de transición no están entre el 6 y el 7, en el grupo Los de 6 y 7. transición no, es una transición interna eso. Una cosa es Ah, transición, otra cosa es transición interna. entonces, ¿cuáles son los de transición? Me dice, acá me marca Los el de 3. transición son del grupo 3 al grupo 12 inclusive. Ellos son de Ah, transición. Los de transición interna son los que solamente están en el grupo 3, todos pertenecen al mismo grupo, al 3, y los niveles son 6 y 7, ahí está. que no es lo Eso mismo. lo tenía mal con concepto yo, porque yo pensaba que la transición Una cosa eran es los 6. transición. Transición es de lo metal puro a lo no metal. Eso es transición. O sea, del grupo 3 al 12. Todos ellos son metales de transición o elementos de transición. Interna solamente son los que son derivados del lantanio y del actinio. Entonces son tierras lactánidas, tierras actinidas, que son todo el mismo grupo, solamente el 3, no cambia de grupo, solamente cambia el periodo, 6 y 7. Buenas, Después, ¿qué tal? hola Santiago. ¿Cómo andan? Sí, buenas tardes. No, estaba buscando la pregunta que era del cuestionario 3, Mm. donde dice una muestra de acetaldehído C2H4O consta de 1,6 moles, bueno, de eso de acetaldehído. ¿Cuántos moles hay de CH y O? Directamente esa no la entendí. A ver cómo es la No pregunta. sé si una muestra de acetaldehído. Acetaldehído, sí. Acetaldehído Eh, tiene que ser carbono, hidrógeno 3, exactamente. Que carbono, consta de oxígeno, no, carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Ahí está. Ese es el claro, 1,6 acetaldehído. moles de... Vos tenés ¿Cómo se 1,6 reparte? moles, sí. ¿Y qué te Es, pregunta? ¿cuántos moles hay? ¿Cuántos moles hay de acetaldehído? Acetaldehído, algo ¿En qué? así. En moles, te dije, creo. En cada una, en C, en H y en O. No, no entiendo. En C, en H y en O. ¿Cuántas cantidades de moles hay?
Eso preguntaba en el ¿Cuántos cálculo. moles hay? Y tenés 5 de hidrógeno, 1 de carbono y 1 de oxígeno. En la molécula, Ah, si yo esto lo quiero escribir, ajá, lo escribo como carbono 2, ¿sí? Hidrógeno sí. 5, oxígeno. Entonces son 2 de carbono por cada 5 de oxígeno, por cada 5 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Si es lo que te pregunta, no tengo el cuestionario a mano acá. A ver, ¿Qué pregunta es? la 6 del cuestionario 3. La 6 del Encima no tengo acá cuestionario. para... a ver si no tengo mano. A ver. Yo también lo estoy buscando. A ver si lo puedo escribir. Para que ya busco el cuestionario. Ahí No, yo está. el cuestionario 3 no lo tengo Ahí ni lo hecho. subí. El Ahí lo cuestionario 3 subí no al lo chat. tengo ni No, hecho. o sea, te dice, determine la forma mínima o empírica. No, ese ascórbico no es. No, ahí está, ahí lo subí al chat. Sí, sí, pero no, lo estoy mirando de acá directamente del... Ah, por eso, te pregunta en 1,6 moles, ¿cuántos Claro, moles de carbono, cuánto de hidrógeno y cuánto de oxígeno? ¿Sí? claro. Entonces, si vos sabés, por regla de 3, si por cada mol tenés 2 de carbono, en 1,6 tenés X. Una regla de 3 es. Ah, la regla 3. Por cada mol de acetaldehído tenés 2 moles de carbono. Por cada mol. Entonces, si en un mol Bien. de acetaldehído, vamos a ponerlo así, ¿sí? Vos tenés 2 moles de carbono en 1,6, Sí, es la regla, aplicar la regla. tendrás X. Está, 1,6 por 2 dividido 1. Exactamente. Está. O sea, Ah, no lo había 3,2. interpretado. Claro. Está, no lo había entendido así. ¿Sí? Esa era mi pregunta. Para el hidrógeno lo mismo, para el oxígeno lo mismo. Exactamente. Ah, ¿Sí? perfecto. Bueno, Santiago, tenemos que hacer preguntas generales porque somos los dos en la clase, los dos únicos en la clase, y después la gente va a ver esto. Eh, somos dos nomás. Sí, somos dos nomás. Por lo menos esa es la que tenía así presente. Después hay del cuestionario 3 hay un par más, que es el que Sí. más me costó. Ese va a entrar en el, Todo entra. Y sí, entra todo hasta el 3. sí. Igual no son tantos ejercicios. Acá creo que no sé cuántos había en el cuestionario. A ver, para, ya te digo. A ver, qué cosa estoy haciendo. 3, 4, 5, 6, 10. No, son muchos estos. Acá son 12 y el examen son 7, creo, si no me equivoco. Y hay de múltiple opción, no son todos ejercicios. Esto es más que todo para que practiquen, ¿no? Es la Ah, idea. hay que mandar fotos de los ejercicios hechos, tipo No, en tu hoja, ¿no? no. Ok. En el final sí, por ahí. En el final sí. Sí, Acá igual no. en el final ya van a ser presenciales, así que no sé cómo se manejará eso en Ufasta, pero Pero ustedes tienen tutoriales, sí, centros tenemos sedes. tutoriales. Entonces van al centro Sí. tutorial, ahí se les da el examen, lo rinden y después nos mandan a nosotros los exámenes para corregir. Es así. Ah, Siempre fue ahí así. está. Bueno, yo cuando empecé era online, así que solo sé el método online por ahora. Claro, no, ahora van a ser presenciales, sí. Ahora van a ser presenciales. Pero bueno, ya no queda poco tiempo de la carrera, por suerte. Em, ¿Qué más te puedo preguntar? Así que sea como duda común. Porque yo creo que con eso que te pregunté ya al principio Pueden tener un ya problema de estoy. fórmula mínima molecular también, o sea, cuando se le da, por ejemplo, el porcentaje del compuesto y de ahí tienen que sacar la fórmula mínima. Eso es muy común. Tienen varios de esos en la guía.
y en ese cuestionario había 1, por lo menos. Ok, ok. ¿Y usted cómo empieza a sacar la fórmula mínima molecular? Y primero lo que tienen que hacer es ver, a ver, por ejemplo, ¿no? Suponete que te dicen que un compuesto tiene el 75% de carbono, ¿sí? Y el resto de hidrógeno, ¿sí? Entonces, el 25% es de hidrógeno, ¿está claro? Sí, sí. Sí o sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir, pero no podés dividir porcentajes. Entonces, lo que haces es decir, si tomo, ¿sí?, arbitrariamente 100 gramos del compuesto, puedes tomar 1, puedes tomar 50, pero lo más fácil es tomar 100, porque el porcentaje se transforma en masa. Entonces, de carbono tenés 75 gramos. Si Sí. lo dividís por la masa molar, que es 12, para ver cuántos moles hay de carbono, eso te da 75 dividido 12, te da 6,25. 6,25 moles, ¿sí? Ahora, de hidrógeno, que es más fácil, obviamente, ¿no? Si tenés 25 gramos dividido 1 gramo por mol, Uso 15 gramos. sí, No, 2. ahí está. Pero, ya te quiero. Eh, Ahí está. Tiene. No, quise eh, corregir esto porque estos son gramos por mol. Ahí está, ahora sí. Porque es la masa molar, ¿no? O la Sí. masa. Bien, ahora sí. Esto se traduce en 25 moles. Entonces, como uno no sabe cuál es de los compuestos, de los dos elementos, cuál es el unitario, alguno lo debe ser, se divide la masa, los moles de los dos por el que tiene moles más chicos. O sea, a uno le dividís por 6,25, obviamente, y al otro lo dividís por 6,25. Siempre se hace lo mismo, ¿sí? Con lo cual, obviamente, uno te da 1, ¿sí? No siempre da 1, generalmente da 1, pero a veces puede dar múltiplos de 1. 6,25. Esto te da 4. Quiere decir que el compuesto tiene, por cada mol de carbono, tiene 4 de 4 hidrógeno. moles de hidrógeno. Esto es metano, ¿tá? Para un ejemplo sencillo, ¿no? Ahora, algún número a veces pasa, por ejemplo, puede dar 2,5. Si da 2,5, se multiplica todo por 2. Por ejemplo, el caso típico es que de fósforo, ¿sí?, 1, no se escribe así obviamente, ¿no?, oxígeno 2,5, te da esto. Al multiplicarlo por 2, te queda fósforo 2, oxígeno 5, que es el óxido fosfórico. Ahí está bien. Entonces, hay que llevar este 2,5 a un número entero. También puede dar un número partido en 3, 1,33, por ejemplo. A multiplicarlo por 3 te da 4, etc. Igual generalmente dan números enteros. Esto, por ejemplo, es, digamos, lo que resumiría la ley de Dalton, por ejemplo. Que los compuestos entre sí, cuando se forman entre sí formando números enteros y sencillos. Esto une la ley de Dalton con la ley de Charles. Dos leyes que son muy importantes para la química. O sea, no vas a encontrar nunca un compuesto que tenga carbono, por ejemplo, 2,1. No existe eso. Carbono tanto, por ejemplo, carbono 2, hidrógeno 4, un alqueno, ¿sí? La fórmula mínima de esto es carbono e hidrógeno 2, pero carbono e hidrógeno 2 no existe. Entonces, esto sería la mínima y esto sería la molecular. ¿Está? Sí. Fíjense que en la teoría tienen bastante de esto explicado y tienen problemas de estos para hacer. Por ejemplo, está el ácido ascórbico, es un problema típico ese. La glucosa, por ejemplo, la glucosa es carbono, hidrógeno 2, oxígeno, ¿sí? Pero multiplicado esto por 6. Entonces te da carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esta es la fórmula mínima, que no Una mínima. existe. Estos son 6. Pero, ¿sí? Esta es la mínima y esta es la molecular. Si vos esta la multiplicás por 6, te da esta. Esta sí existe. Es el monosacárido más abundante de la naturaleza, la glucosa. ¿Está?
Sí, quedó claro, quedó claro. Em, Estoy leyendo a ver qué otra pregunta le puedo hacer. ¿Lewis hay en la prueba? No, no. No porque es complicado. Se puede hacer, pero es bastante complicado hacerlo. Porque hay que arrastrar imágenes. No, en este trabajo práctico no. No. ¿Y el balanceo de ecuaciones? Sí, eso siempre. Sí, eso sí. Sí. Y eso, por ejemplo, a mí me costó, en algunos me costó. Por eh, ejemplo, si tenés, qué sé yo, no sé, carbono 2, hidrógeno 6, más oxígeno, que esto te da dióxido de carbono más agua. Tenés que balancear esta. Una forma es por tanteo. Yo tengo 2 carbonos acá y bueno, pongo un 2 acá. ¿Sí? Acá sí. tengo 6 oxígenos, pongo un 3 adelante del agua para balancear. Y después balanceo el oxígeno, que es lo último. Entonces, 2 por 2, 4, más 3, 7. Bueno, acá puedo, en este caso, poner 7 medios, porque 7 medios por 2 es 7. Si no me gusta así, la multiplico toda por 2. ¿Mm? Por la fracción. Claro, Sería. para sacarme la fracción de Ah, encima. Pero es lo sí. mismo. ¿Tá? La ley del agua así se cumple igual. Acá tengo 2 por 2, 4 carbonos, 4 carbonos. ¿Sí? 2 por 6, 12 oxígenos, 6 por 2, 12. 7 por 2, 14. 4 por 2, 8 y 6, 14. Mira, yo no sabía que se podían poner fracciones. Sí. Siempre nos hacían Solamente en los gases diatómicos. en los Solamente. gases y datos. Ah, bueno. Solamente. Bueno, Hidrógeno, entonces, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro y el bromo que puede ser gaseoso. Nada más. El resto, no. Fíjense en entiendo. la tabla los que son gases. No los gases nobles porque son monoatómicos, los que son diatómicos. ¿Tá? En la tabla figuran con otro color. ¿Tá? El símbolo del elemento está en otro color. Depende del estado, si es líquido, sólido o gaseoso. La mayoría son sólidos. Líquidos hay 2 o 3, depende de la temperatura de la tabla, y gaseosos son los que les acabo de decir recién. ¿Tá? En eso sí se puede poner una fracción de medio acá, porque hay que multiplicarla porque siempre los gases son diatómicos, salvo el ozono que es triatómico, pero con ozono no hay reacciones. Se puede balancear aparte. No, yo tenía una duda. En el final de esta materia, ¿se puede llevar la tabla periódica? Sí, obviamente. Ah, ok. Es como no tener calculadora, lo mismo. Sí, pero. Sí, sería imposible hacer el No, ejercicio. no. No, pero viste, por ahí yo he visto que hay exámenes donde te dejan una tablita donde te dan No, no, no. lo que tienes que usar. Tabla, calculadora, no, no. Es elemento para trabajar. Bueno, yo creo que más o menos hicimos preguntas de todos los Creo que temas ya ya. recorrimos todos. Santiago, ¿alguna pregunta más? Sí. No, esas eran mis dudas, las que Bueno, pregunté. después Porque este las otras dos video, unidades, más tarde, ahora lo tengo que subir a YouTube y después se lo subo a... ¿Cómo se llama? A la página. Se lo subo a la página, sí. Al SIU sería, no sé si es SIU. Ahí abajo, debajo de donde está la clase, abajo va a estar el video, el link del video, Ok, ¿sí? Para que lo puedan ver. ¿Mm? ok, Bueno, muchísimas gracias, suerte profe. mañana. Sí, Disculpe. sí, Tenemos que tener todos los cuestionarios hechos para poder acceder al. sí, eso sí, eso sí. Ah, bueno, ahora me los pongo a Sí, hacer. Ahora porque me los es pongo a una hacer. restricción. Eso es una restricción. ¿Sí? O sea, no pueden acceder directamente si no tienen los cuestionarios hechos. Sí. Ok. Sí. Muchísimas Es como gracias. una entrega de materiales, lo mismo. ¿Sí? Es Sí. como si uno les pidiera que entregara materiales a hacer los cuestionarios. ¿Mm? Bueno, suerte no, mañana. buenísimo. ¿Sí? Nos vemos. Gracias. No, de No, nada. profe. Chau, chau.